Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Tengo que deciros, mis queridos hermanos, que vivimos tiempos terribles. En realidad vivimos los tiempos en donde deberíamos de darnos cuenta de esta auténtica batalla de Armagedón, la batalla por nuestra mente, ¿verdad? Hoy vamos a tratar precisamente este asunto, este tema, ¿verdad? El tema de hoy es el último tema en esta serie Cristo Divino Portador del Pecado, es la octava reflexión, y que tiene como título la transformación mediante la fe y la obediencia. Y hoy vamos a hablar precisamente de esta batalla feroz, la batalla por nuestra mente, ¿verdad? Por quien tiene la verdad. Esta es la batalla de Armagedón, como lo digo, y hoy podemos ver tanto en la realidad, y hoy vamos a hablar de estos asuntos, ¿verdad?, con mayor profundidad, porque mucha gente, es decir, la mayoría de la gente está engañada. El enemigo ha logrado convencer a la mayoría de que este mundo suyo, vale la pena. Y la gente está peleando, en realidad la gran mayoría de la gente está peleando en el lado equivocado, bajo esta perversión de lo que es la verdad. Y hoy vemos una batalla feroz con un solo país en realidad, y todos aquellos que salen del relato oficial ya son directamente condenados, ¿verdad? Hoy trataremos de hablar de este asunto porque creo que es necesario. Es además la hora porque queda muy poco tiempo. Alguien ayer, un fiel seguidor del canal, me decía que hable de los 6.000 años y de esta tesis que algunos abrazan de que en 2031 se cumplen los 6.000 años y viene Cristo. No hay una profecía en este sentido y desde luego estamos en 22. Yo no creo que hay nadie, o debería de no haber nadie capaz de ver que este mundo va a aguantar hasta el 31. En este momento simplemente me entra la risa tonta, ¿verdad? Porque es que solo mirando los últimos 2 años, la velocidad de los acontecimientos, ¿hay alguien capaz de creer que vamos a aguantar 9 años más? Necesitamos darnos cuenta de que el mundo ha entrado en una dinámica de no retorno, de autodestrucción en realidad. De esta solo nos puede sacar Cristo. Pero para que esto ocurra, necesitamos estar en el lado correcto. Desgraciadamente, la gran mayoría de la gente está engañada. Lo digo desgraciadamente, no me da ninguna alegría, pero por los frutos los conocerás, ¿verdad? Es curioso cómo ven dictadura, opresión en un lado y no lo ven en el otro lado. Deberíamos de entender que en estos dos bandos que se manifiestan en este mundo, necesitamos entender que a través de uno de estos bandos tiene que obrar Dios. Y en el otro bando tiene que estar el enemigo. Ahora, la gran pregunta es ¿cuál es cuál? Y es ahí donde reside el gran engaño del enemigo, ¿verdad? Hacernos creer que este mundo vale la pena y que lo que se ha manifestado hasta ahora era lo bueno. Esto demuestra que tenemos los ojos de la mente cerrados y que nos pareció que lo que alguno que tenía el poder hasta ahora
hacía lo correcto, invadiendo, oprimiendo bajo la lema de que están restableciendo la verdad y la democracia, cosa que no ha pasado en ninguna parte, en realidad. Pero nosotros no vimos estas cosas, toleramos. Y hoy, cuando el otro bando está tratando de defenderse de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? De lo que el enemigo en realidad ha hecho, todo el mundo lo señala como el opresor. Y no está haciendo lo mismo que hicieron el otro, que hizo el otro bando hasta ahora. Y no en una ni en dos, sino en multitud de ocasiones. No está haciendo lo mismo. Y esta lucha feroz, ¿verdad? De oprimir, de aplastar, de marginalizar, de sacar del sistema, ¿no nos dice nada? Vamos a entrar en nuestro tema porque creo que hay lecciones importantes que aprender. Por lo tanto, el tema de hoy, la transformación mediante la fe y la obediencia. Dice, la enseñanza de Cristo en el Evangelio está en perfecta armonía con la enseñanza de Cristo mediante los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas hablaron mediante los mensajeros de Cristo. Los profetas hablaron mediante los mensajeros de Cristo. Me pregunto, ¿hoy ocurrirá también? ¿Tendrá Cristo mensajeros hoy que tengan la capacidad de ver la verdad más allá de lo primera capa, ¿verdad?, de información, que casi siempre es engañosa? ¿Tendrá Cristo mensajeros hoy que trate de resaltar la verdad y que la mayoría de la gente no ve, no cree, desconsidera? Los profetas hablaron mediante los mensajeros de Cristo en el Antiguo Testamento, tanto como los apóstoles pregonaron los mensajes de Cristo en el Nuevo Testamento. Y no hay contradicción entre sus enseñanzas. Me pregunto, si la profeta de Dios es profeta, ¿en qué consiste la diferencia entre todos los demás profetas? Porque no sé cómo, pero hay quienes son tan ciegos, tan profundamente engañados, que no logran entender ni ver la verdad, mientras creen profesar la verdad, mientras creen predicar la verdad. Es terrible cómo obra el enemigo, ¿verdad? Es terrible cómo obra el enemigo. Por lo tanto, la profeta hoy es también un mensajero de Dios. Cuando habla de sí con su poder o habla por Cristo. Cuando dice lo que dice, ¿es de su cosecha o es palabra que viene de Dios? Por eso digo que mucha gente está engañada, ¿verdad? Aún teniendo la verdad delante de las narices, no la entienden. Por una sola razón. Yo lo he dicho muchas veces, muchos teólogos, algunos incluso que se saben de memoria la Biblia, que son pocos pero los hay, no entrarán en el reino de Dios. La pregunta que hemos de hacernos es, ¿por qué? Porque el espíritu que tuvieron no era el espíritu de Cristo. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que trataremos de entender hoy también, ¿verdad? Dice, sin embargo, Satanás ha trabajado siempre y todavía trabaja con todo engaño de iniquidad
para anular la palabra de Dios, para pervertirla, para destacar lo que no tiene tanta importancia y anular lo que sí que tiene importancia. Dice, procura hacer misterioso lo que es sencillo y claro. Ha tenido larga experiencia en esta obra. Conoce el carácter de Dios y mediante su astucia ha cautivado al mundo. Y dice, conoce el carácter de Dios. ¿Qué es lo que trata de decir? Conoce la ley de Dios y cómo se manifiesta. Es decir, su espíritu, el marco de principios en el cual se desenvuelve Dios. Y esto trata de pervertir una y otra vez. Y el hombre no es capaz de ver. Lo mismo que la tercera parte de los ángeles caídos, ¿verdad? No fueron capaces de ver la trampa. Dice, al dejar sin efecto el mensaje de Dios, el pecado fue introducido en el mundo. La separación de Dios fue introducida en el mundo. La separación del espíritu, ¿verdad? De esto estamos hablando. Esta es la batalla del Armagedón. ¿Quién convence? ¿Verdad? Dice, atentos porque el mensaje es muy sutil, pero necesitamos comprenderlo. Dice, Adán creyó, ¿cuál es la batalla del Armagedón? ¿Quién convence? Adán creyó la falsedad de Satanás. Lo convenció, ¿verdad? Adán creyó la falsedad de Satanás. Y mediante esa distorsión del carácter de Dios, ¿en qué consistía la distorsión? Colocar esa duda razonable de que Dios no es lo que pretende y lo que dice ser, ¿verdad? Dice, la vida de Adán fue cambiada y echada a perder. Esta es la batalla del Armagedón, mis queridos hermanos, y empezó en Edén en realidad. La batalla por nuestra mente empezó con la caída de Adán. De esto vino a liberarnos Cristo, ¿verdad? Y hablaremos de esto porque esta batalla del Armagedón, y de esto necesitamos estar atentos en esta reflexión, porque de esto nos hablará en el fondo, mis queridos hermanos. Necesitamos identificar los principios, los mecanismos que están detrás de esta capa de información primaria, pero que nos revelan estos mecanismos y estos principios, que no se pueden distinguir si no estamos conectados con Cristo, queridos. Esto es la clave, y de esto nos habla en realidad. Adán cayó por la desobediencia. Pero si hubiera soportado la prueba, es decir, resistir a este engaño, esta distorsión de la verdad del enemigo, si hubiera soportado la prueba, si hubiera sido leal a Dios, es decir, si hubiese confiado plenamente en Dios, las compuertas de la calamidad no se habrían abierto para nuestro mundo. Y esta batalla que tuvo que soportar Adán, podemos, debemos, necesitamos vencer nosotros. De esto se trata. Necesitamos resistir ante este engaño tremendo. En esta ocasión necesitamos confiar plenamente en Dios, que Él tiene capacidad de salvar a todos los que confían y se someten a Él. Esta es la clave en realidad. Dice, al creer en la falsa presentación que hizo Satanás de Dios, se cambiaron el carácter y el destino del hombre. Cuando dijo se cambiaron el carácter, ¿quién es el carácter? ¿Qué necesitamos nosotros tener al final del tiempo para poder entrar en la boda del Cordero? Este carácter. ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios,
la justicia de Dios, el carácter de Dios. Adán en Edén perdió este carácter y el destino del hombre. Y esto necesitamos comprender, mis queridos hermanos. Allí está la batalla. Este carácter necesitamos, y este carácter es el Espíritu de Cristo en nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros. Este es el carácter. Este nos dará entrada en la boda del Cordero, y el que lo tiene recibirá la aprobación de Dios en el decreto divino. De esto se trata, hemos hablado en multitud de ocasiones de este asunto. Esta es la batalla de fondo. Esta es la batalla de fondo, y esto es lo que necesitamos comprender, ¿de verdad? Dice, pero si los hombres creen en la palabra de Dios, en esta ocasión debemos de confiar plenamente en Dios. Si no, no podemos ser salvos igual que Adán. Adán desconfió de Dios, no pudo ser salvo. Es decir, perdió el carácter y el destino de la humanidad. ¿Cómo vamos a ser nosotros distintos, pecando hasta que Cristo viene al final del tiempo? No puede ser. Es una distorsión, es un engaño del enemigo, de la verdad. Pero si los hombres creen en la palabra de Dios, serán transformados en su mente, se les pondrá su espíritu a través de los santificados en toda la verdad, en toda la palabra de Dios, ¿verdad? Esta santificación también nos llena del espíritu, ¿verdad? Serán transformados en su mente y carácter, transformados en su mente y carácter, y hechos idóneos para la vida eterna. Esto ocurre en la boda del Cordero como punto culminante de la historia de este mundo, de la restauración total y completa de Adán. Allí reside la batalla. Dice, creer, y atentos queridos, porque este es el engaño sobre todos los engaños. Porque el enemigo, esto fue lo que rechazó en el reino de Dios. Dijo que la ley de Dios no es buena, el carácter de Dios no es bueno. ¿Y cómo se expresaba el carácter, la ley de Dios? Por eso os he remitido en multitud de ocasiones en el capítulo en su templo del deseado de las gentes, en donde nos dice cuál es la ley de Dios, cómo se manifiesta Dios. Y el propósito de Dios es que Él se manifieste en todos los seres creados, que Él habite en todos los seres creados. Esta es la ley del gobierno de Dios. Este es su carácter, esta es su justicia. Esto rechazó el enemigo en el cielo y dijo que no era bueno. ¿Y cómo nos engaña a nosotros hoy? A no creer en este espíritu, no saber quién es, creer en un falso espíritu a través de una falsa doctrina de la deidad, que es la doctrina de la Trinidad, que rechaza, convierte a este espíritu que en realidad es el enemigo, el tercer ser, ¿verdad? Lo convierte en este espíritu a través del cual en realidad Dios debería de obrar, Cristo debería de obrar, sobre todo en el día de la expiación. ¿Y qué nos dice la visión de los dos tronos? El pueblo de Dios, bajo este engaño supremo de la doctrina de la Trinidad, cuando pide el Espíritu de Dios, recibe un falso espíritu que simula ser lo que no es. Un engaño tremendo. Por esto la visión de los dos, la visión del tren rápido, en donde todo el mundo está sumido bajo este engaño en este tren y se va a la perdición. Sea que es doctrina de la Trinidad, sea cualquier otra doctrina que no reconoce la deidad, al Padre y a Cristo. ¿Verdad? Atentos a lo que nos dice aquí, porque necesitamos comprender estos detalles. Yo sé que esto es sorprendente, pero es sorprendente por una razón. Lo he recalcado una y otra vez. Necesitamos el verdadero Espíritu, el Espíritu de Cristo. Y solo podemos tener el Espíritu de Cristo cuando salimos del engaño. Allí tendremos el Espíritu de Cristo. Mientras tanto,
estamos bajo el dominio del enemigo, estamos en el engaño. ¿Verdad? ¿Cuándo cambió el carácter y el destino del hombre? Cuando aceptó la falsedad, el engaño del enemigo. Si nosotros hoy aceptamos el engaño del enemigo, ¿podemos tener otro carácter y otro destino? Son preguntas fundamentales y tremendamente esenciales, queridos. Ya sé que utilizo estas palabras, pero es que no sé qué palabras utilizar para que podáis entender esta realidad. Dice, creer que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, uno igual a Él, para que todo aquel que en Él cree, en el Cristo ser humano, el Hijo de Dios, y ahora queda pendiente una resolución, un entendimiento. ¿Cómo puede Cristo, este Cristo ser humano, que está en el cielo, obrar hoy, ahora, en este instante, conmigo, a través de mí? ¿Cómo puede? Es a través de esta ley que rechazó el enemigo de Dios en el cielo, que dijo que no era buena. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros. Eso es lo que necesitamos entender, queridos. Y necesitamos salir de este tremendo engaño. Mientras no salimos, tenemos un problema. ¿Verdad? Creer que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, cambiará el corazón y reproducirá en el hombre la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Su Espíritu en nosotros. Esta es la ley del gobierno de Dios. Este es el carácter de Dios. Esto es lo que puso Dios en nosotros en la creación. Este soplo de vida es su Espíritu en nosotros. No es otro. Y esto es lo que necesitamos comprender. ¿Quién fue, por medio de quién fuimos creados? Por medio de Cristo. ¿Y qué espíritu se puso en nosotros? El Espíritu de Cristo. ¿Y de qué espíritu se despojó Cristo en la encarnación? De esta naturaleza divina, ¿verdad? O este uno igual a Dios. ¿Y dónde lo puso? En el Padre. ¿Y qué pasó en la resurrección? Lo pidió para que nos lo dé. ¿A quién? A nosotros, de nuevo. Porque lo habíamos perdido en Edén. ¿Verdad? Pero no logramos entender esta realidad, mis queridos hermanos. Nos cuesta mucho. Y este es el engaño del enemigo. Suplantarse a sí mismo bajo esta tercera persona de la divinidad, que nunca existió. El tercer ser creado en el cielo era el enemigo. El tercer ser en el cielo era el enemigo. El primer ser creado. Si es la persona tercera en el cielo es un ser creado, el primer ser creado, ¿cuántas personas hay en la divinidad? 2, queridos, 2. ¿Y qué es Dios, esta sustancia? Es espíritu. Por eso la sierva nos dice que el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, este es el Espíritu Santo, es esta sustancia, que son uno. Ellos son uno, ¿verdad? Y esta sustancia de la cual se despoja Cristo, se nos da a nosotros, para que podamos vivir eternamente, dice, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué perdió Adán en Edén? ¿Qué perdió Adán en Edén, perdón? Esta vida eterna, esta gloria de Dios, este Espíritu de Dios, la ley de Dios, el carácter, la justicia, de lo que nos habla el Evangelio una y otra vez. Y que tanto necesitamos comprender. Y dice, este Espíritu cambiará el corazón, la mente, y reproducirá en el hombre la imagen de Dios, el carácter de Dios, la justicia de Dios, la obediencia hacia Dios. Esto es lo que nos trata de explicar, ¿verdad? Dice,
A semejanza de muchos actualmente, y necesitáis ir con profundidad, mis queridos hermanos, no solo lean, piensen profundamente, reflexionen profundamente. ¿Por qué nos cuenta lo que nos cuenta? ¿Qué me quiere decir en profundidad? Dice, a semejanza de muchos actualmente hoy, ¿verdad? Antes de su conversión, Pablo tenía mucha confianza en una piedad hereditaria, en una teología hereditada, ¿verdad? Hereditada. Y dice, pero su confianza se fundaba en una falsedad. Y nosotros rechazamos creer esta realidad hoy. ¿No puede ser el remanente engañado? ¿Y a qué pueblo pertenecía Pablo? ¿Al pueblo escogido por Dios? ¿Engañado? Pero no es eso lo que nos está diciendo. ¿Y de qué tiempo está hablando? Pero a semejanza de muchos hoy, actualmente, antes de su conversión, Pablo tenía mucha confianza en una piedad hereditaria. Pregunto, ¿Pablo estaba convertido? Según él creía, sí. Pero según Dios, dice, antes de su conversión, ¿cuál conversión? La verdadera, ¿verdad? Dice, antes de su conversión, Pablo tenía mucha confianza en una piedad hereditaria, en una teología hereditada, ¿verdad? Pero su confianza se fundaba en una falsedad. ¿Estará ocurriendo hoy? ¿Habrá preparado el enemigo un engaño también para hoy o solamente para ellos? Era una fe sin Cristo, dice. ¿Puede pasar esto hoy? ¿Y cómo ocurre esta fe sin Cristo mientras tenemos a Cristo en la boca constantemente? ¿Cómo es posible que nosotros hablemos de Cristo pero no tener a Cristo? ¿Cómo era posible que Pablo tenga esta fe en Dios pero que no tenga a Dios? Que crea una falsedad. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo es esto posible hoy? Era una fe sin Cristo porque confiaban formas y ceremonias. ¿Ocurrirá hoy? Su celo por la ley estaba separado de Cristo y no tenía valor. Puede ser que lo que estamos haciendo hoy, estamos separados de Cristo y que en los ojos de Dios no tenga ningún valor. Puede ser. Bien, supongamos que yo estoy errado. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿por qué me está diciendo esto justo ahora? Hoy, a semejanza de muchos actualmente. Este es un mensaje para mí hoy y para vosotros también. ¿Por qué me habla de esto? ¿Por qué me está hablando del engaño? La batalla del Armagedón. Quien convence, ¿verdad? Su jactancia consistía en que él era impecable, tenía la verdad, eso es lo que trata de decir, en su realización de las obras de la ley, pero rechazaba al Cristo. Hoy puede ser, a través de la doctrina de la Trinidad, rechazamos a Cristo. Vuelvo a decir otra vez. Bien, yo estoy engañado. ¿Cómo se explica a este pueblo su apostasía? ¿Cómo ha llegado en esta condición hoy? ¿Teniendo a Cristo? ¿Sí? ¿Pecando hasta que Cristo viene? Esto demuestra, este es el fruto de la verdadera fe del Espíritu de Cristo.
Hago preguntas, mis queridos hermanos, porque necesitamos reflexionar, porque necesitamos saber en qué bando estamos. No vaya a ser que creer que estamos en el bando correcto y resulta que lo que parece correcto en realidad es falso. Y lo que parece falso en realidad sea lo correcto. Dice, confiaba en su propia justicia. Confiaba en su propia teología. Confiaba en creer tener la verdad. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahora, yo pregunto, coloquémonos en esta imagen que nos plasma Pablo. ¿Quién eran los perseguidos, los marginalizados, los apóstatas, según los sacerdotes, los principales sacerdotes? ¿Quiénes eran? Esta minoría que hablaban contra de esta justicia que ellos creían tener, de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde estaba la mayoría? En apostasía, en engaño. Los principales sacerdotes, entre los cuales pues se estaba preparando Pablo, ¿verdad? Estaban bajo engaño. Esto es lo que Pablo trata de explicarnos. ¿Dónde está la mayoría? En el engaño. ¿Y dónde está la verdad? En la minoría. Ahora piensen en lo que está pasando hoy en el mundo. Es increíble, ya lo sé. Es increíble. Pero si tuviésemos la mente despierta, el Espíritu de Cristo, tendríamos la capacidad de mirar más allá de lo aparente, de lo engañoso. Esto tendría que decirnos a nosotros muchísimas cosas. Desgraciadamente, la mayoría está engañada con los principales sacerdotes. Durante un tiempo, Pablo hizo una obra muy cruel, pensando que estaba realizando el servicio de Dios. Pues dice, lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿En incredulidad? ¿Pablo? Claro, cuando se encuentra con Cristo, empieza a darse cuenta que todo lo que había vivido hasta entonces era un engaño y de ningún modo se podía considerar fe, sino apostasía. Y a partir de aquel momento es cuando él empieza a creer en el verdadero Cristo. Dice, pero su sinceridad no justificó su obra, ni convirtió el error en verdad. Por lo tanto, estaba perdido. Aún estaba perdido. Necesitaba ser convertido y entender la verdad. ¿Y qué es lo que hace Pablo después del camino de Damasco? Se va 3 años y medio al desierto, donde se le da a conocer la verdad pura sin contaminar, y experimenta esta conversión con Cristo. Conocer la verdad, ser sincero, no justifica nuestras obras, ni convierte. Convertir significa conocer a Cristo, Él es la verdad, y una vez conocer a este Cristo,
su espíritu en nosotros convierte. Y justo acabamos de hablar del día de la expiación. Precisamente cuál es la obra del Espíritu de Cristo en el día de la expiación en este templo. ¿Os dais cuenta? Dice, la fe, ¿cuál fe? La verdadera, porque hay una falsa. La fe es el medio por el cual la verdad, el Espíritu de Cristo, o el error, este espíritu engañador, encuentran abrigo en la mente. La batalla de Armagedón. La fe, lo que creo, esta verdad o supuesta verdad, es el medio por el cual la verdad, el Espíritu de Cristo, o el error, el espíritu del enemigo, véase la visión de los dos tronos, encuentran abrigo en la mente aquí. ¿Y quién vence? Esto es la batalla del Armagedón, ¿verdad? Por el mismo acto de la mente se recibe la verdad o el error. ¿Entendéis los principios y mecanismos que están en el fondo, los que actúan en nuestra vida? Dice, pero hay una gran diferencia en que creamos la palabra de Dios o los dichos de los hombres. ¿Y qué es lo que cree hoy la iglesia? El remanente, el militante, la palabra de Dios o los dichos de los hombres. ¿De dónde resulta la doctrina de la Trinidad? ¿De la palabra de Dios o de los dichos de los hombres? ¿Entendéis la diferencia? La línea de demarcación. Cuando Cristo se reveló a Pablo, y éste estuvo convencido de que estaba persiguiendo a Jesús en la persona de sus santos, ¿estaba persiguiendo a Jesús? ¿Cuál Jesús? Al Espíritu, ¿no? En la persona de sus santos, aceptó la verdad tal como es en Jesús. ¿Qué es la verdad? Su Espíritu en nosotros. Esto es la verdad. El Espíritu auténtico de Cristo. Cristo es la verdad, ¿no? Por lo tanto, aceptó la verdad tal como es en Jesús. ¿Pero qué verdad habita en Jesús? ¿Quién es esta plenitud de la divinidad? El Padre, ¿verdad? En Él no hay engaño, ¿verdad? ¿Y cuál es este espíritu que ha de habitar en nosotros? El Espíritu de Cristo, ¿no? El de cual se despojó en la encarnación y lo pidió al Padre para que nos lo dé a nosotros, ¿verdad? Un poder, atentos lo que dice, un poder transformador. ¿Qué era esta la verdad tal como es en Jesús? Su Espíritu en nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta? Fijaos lo que dice. Un poder transformador se manifestó en su mente y carácter. Y llegó a ser un hombre nuevo en Cristo Jesús. Un hombre nuevo en Cristo Jesús. ¿No es esta la obra del día de la expiación? Dice, recibió la verdad tan plenamente. ¿Qué es lo que trata de decir? Recibió a través de la verdad de la palabra, de esta aceptación de Cristo, recibió su espíritu. Dice, recibió la verdad tan plenamente que ni la tierra ni el infierno pudieron sacudir su fe.
Y allí podemos ver toda la obra de Pablo lleno del Espíritu de Cristo, el que nosotros convertimos en un Dios, el tercer Dios, sin comprender que es Cristo mismo, su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Hay muchos que claman, cree, solamente cree. Preguntadles, ¿qué habéis de creer? ¿Habréis de creer las mentiras forjadas por Satanás contra la ley de Dios, contra el Espíritu de Dios, santa, justa y buena? ¿Qué habéis de creer? ¿A cuál Cristo creéis? ¿Cuál es esta verdad que creéis? ¿Habéis de creer las mentiras forjadas por Satanás contra la ley de Dios, su Espíritu en nosotros, que es santo, justo y bueno? Dios no usa su grande y preciosa gracia para anular su ley, sino para establecerla. ¿Cuál fue la decisión de Pablo? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice. Porque si diríamos esto, ¿quién más dijo esto que no es bueno? La ley no es buena. El Espíritu de Dios en él no es bueno. El enemigo. Por lo tanto, viene y aquí Pablo nos aclara. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, el Espíritu de Dios en nosotros es pecado. Pues ¿cómo va a ser pecado? Porque pecado es separación de Dios. Por tanto, la ley de Dios en nosotros nos une con Dios, no nos separa de Dios. Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque se dio cuenta que no tenía el Espíritu, ¿verdad? Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Venido el mandamiento, es decir, la verdad, tablas de la ley en Sinaí, Dios les da los mandamientos, les dice, ¿qué tal? ¿Cómo os veis? ¿Estáis conformes? ¿Tenéis el Espíritu? ¿Vivís de este modo? ¿Entendéis lo que está hablando Pablo? Y dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, se dio cuenta que no vivió según esta ley, no vivía según esta ley, y terminó entonces el mandamiento. No, dice, yo, Pablo, morí. Se dio cuenta que estaba separado de Dios, que está muerto, ¿verdad? Yo, Pablo, morí. De manera que la ley, a la verdad, es un obstáculo directo en el camino de mi propia libertad y paz. Dice, no, santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena. ¿Pero qué me trata de decir la ley? Que no tengo a Cristo. ¿Dónde me manda? ¿Quién es el ayo? La ley es el ayo que me manda ¿dónde? A la solución, a Cristo. ¿Cuál Cristo? Cristo, el ser humano, está a la diestra de Dios en el cielo. ¿Y por qué medio trabaja Él? Por su Espíritu, el otro Consolador. Esta naturaleza divina de la cual se despoja y nos la manda a nosotros. Es su vida, nos la manda a nosotros. A través de esta vida, su Espíritu obra en nosotros. Este es el poder transformador que nos trata de decir Cristo. Entonces, ¿en qué Cristo creemos nosotros? ¿En este Cristo que acabo de comentaros? ¿O en un otro Cristo? Alguien nos ha contado a un otro Cristo, de un otro Cristo. Un Cristo Dios. ¿Verdad? Por eso no entendemos muchas cosas del Evangelio. Dice, la ley no puede perdonar. Porque la ley es el Padre, ¿verdad? La ley no puede perdonar. Pablo aprendió que no había poder en la ley para perdonar al transgresor de ella. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, uno igual a nosotros, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, es decir, obedeció en una condición como nosotros,
condenó al pecado en la carne para que la justicia de esta ley, para que su espíritu se cumpliese en nosotros. Este poder transformador, ¿verdad? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. El espíritu de Cristo, que es la ley para nosotros. ¿Comprendéis? ¿Es este Cristo en el cual creemos? ¿O creemos en otro Cristo? El Señor vio nuestra condición caída. ¿Caída de dónde? De la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de la justicia de Dios, del carácter de Dios. Allí cayó Adán, ¿verdad? De allí cayó Adán. Vio nuestra necesidad de gracia, del Espíritu, de ser unidos de nuevo a Él, ¿verdad? Y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia, el Espíritu y paz. ¿Cuándo? En Pentecostés. Fijaos, dice, la gracia significa un favor para alguien que no lo merece, para alguien que está perdido. ¿Y qué vino a traernos Cristo? Su Espíritu, la unión con Dios, ¿verdad? La ley, la justicia, el carácter de Dios. Y dice, esta gracia, su Espíritu de Dios, significa un favor para alguien que no lo merece, que está muerto. Pues esto vino Cristo a darnos, su Espíritu, su vida. La vida de la cual se despoja, nos la da a nosotros. Este poder transformador. Dice, el hecho de que seamos pecadores, en vez de rechazarnos apartándonos de la misericordia y del amor de Dios, hace que la práctica del amor de Dios sea para nosotros una necesidad positiva a fin de que seamos salvados. Cristo dice, no me elegisteis vosotros a mí. Y en verdad no lo elegimos nosotros. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos dimos cuenta en toda la historia de dónde habíamos caído, de que estamos desprovistos de la gloria de Dios. Y por eso Cristo dice, no me elegisteis vosotros a mí. No habéis pedido vosotros que yo baje del cielo para daros el Espíritu, porque ni siquiera os enterrasteis de esta realidad. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cómo? Con su Espíritu. ¿Y su iglesia hoy trae fruto? Y dice, y vuestro fruto permanezca, no sea fluctuante. ¿Quién es fluctuante? Este espíritu engañador que simula ser lo que no es, que nos coloca en condiciones que no son lo que creemos que son, y que es un engaño. Pero los frutos de Dios permanecen, dice, para que vuestro fruto permanezca, que es su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Este es el fruto. Su Espíritu en nosotros permanece, es para siempre. Cuando cayó Adán, Dios proveyó los medios para su restauración. Dios proveyó los medios para su restauración. Dice, a su debido tiempo, Jesús, el príncipe de la vida, vino a nuestro mundo para luchar con el poder de las tinieblas, para pelear en esta batalla del Armagedón, la batalla por nuestra mente, ayudarnos a entender de dónde hemos caído, cuál es nuestra mayor necesidad, de la ley de Dios, de la gloria de Dios, de la justicia de Dios, del carácter de Dios en nosotros. Dice, en este mundo, Satanás tuvo una oportunidad. ¿Qué tuvo Satanás en este mundo? ¿Qué tiene Satanás en este mundo en realidad? Una oportunidad para demostrar el resultado de llevar a cabo sus principios, de no tener en cuenta ninguna ley, de no tener ningún espíritu.
lo que dijo en el cielo. La ley de Dios no es buena, su espíritu en nosotros, el propósito eterno de Dios, no es bueno. Por lo tanto, este mundo, un mundo sin ley. ¿Sin ley cuál ley? Sin la ley de Cristo, porque este mundo está de leyes hasta arriba y más allá. ¿Y trae santidad? ¿Todas las leyes de este mundo traen santidad? ¿Por qué está el mundo como está hoy? Por la falta de esta única ley verdadera en el universo de Dios, el verdadero reino. Porque esto es falso. Esta es una distopía, un error en el tiempo de la eternidad, traído por el enemigo de Dios. Y es así como necesitamos entender, tratar de entender mucho más profundamente de lo aparente, de lo visible. ¿Verdad? En este mundo Satanás tuvo una oportunidad para demostrar el resultado de llevar a cabo sus principios de no tener en cuenta ninguna ley. Y Cristo, con su obediencia inalterable a los mandamientos de su Padre, puso de manifiesto el resultado de practicar los principios de la justicia, de esta ley que el enemigo dijo que no era buena, su espíritu en nosotros, y vino a demostrarlo en él, en el hombre Cristo Jesús, uno como nosotros. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, la ley de Dios que habita en mí, la justicia de Dios que habita en mí, su carácter en mí. ¿Entendéis lo que nos trata de explicar Cristo? Dice, de acuerdo con sus principios malignos, Satanás acosó al Hijo de Dios. Una vez más, os trato de traer en nuestra realidad. ¿De quién es este mundo? ¿Cómo obra el enemigo? Traten de despertar, queridos, y mirar más allá de lo visible, de lo aparente, del relato oficial, porque si no, estaréis en el bando equivocado. Satanás acosó al Hijo de Dios con fieras tentaciones y finalmente lo llevó hasta el tribunal para que fuera condenado a muerte sin causa. ¿De quién es este principio? Del enemigo. ¿Lo veis hoy? Se está manifestando hoy estas fieras tentaciones, esta lucha feroz de separar, marginalizar a alguien que se ha salido del nuevo orden, y por eso el nuevo orden va a matar a por todas. Necesitan un reseteo, necesitan una justificación para darle una vuelta a este mundo. Para esto necesitan una guerra. Y al que señalan que quiere la guerra, en realidad es al revés. Está peleando por todos los medios para que no haya guerra. Pero está arrinconado que no le quedó otra. Y aún no empezó la guerra. Dios nos proteja que aún no empiece la guerra. Porque cuando empezará la guerra, hay unos dichosos botones que cuando se tocarán, porque al final se tocarán, pero después de la boda del Cordero, porque aquí no quedará ninguno en vida. Y esto será por estos principios, por este principio del enemigo, de acuerdo con sus principios malignos. En su mundo, Satanás acosó al Hijo de Dios con fieras tentaciones y finalmente lo llevó hasta el tribunal para que fuera condenado a muerte sin causa. ¿No es esto lo que está pasando en el mundo? Tratando de marginalizar, excluir, matar, porque esto es lo que quiere. ¿Dónde está la diplomacia? La supuesta diplomacia. ¿Dónde está el hablar? ¿Dónde está el consensuar? ¿Dónde está?
No está por ninguna parte, queridos, porque aquellos que dicen que son buenos, ya dijeron hace 20 años que no van a arrinconar al que hoy quieren matar. Y lo han arrinconado hasta que tuvo que defenderse, morder, porque su vida está en peligro. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Matarlo. ¿Por qué? Porque se ha salido del nuevo orden mundial. Pensad, queridos, estoy tratando de hablar medio en clave, para que el que esté despierto entienda. Los demás solo saben condenar. No saben otra cosa porque están desprovistos del Espíritu y no comprenden, desgraciadamente. La confederación del mal influyó en el corazón de los hombres para realizar los principios del mal. Atentos cómo obra el enemigo. Porque lo que acabo de contaros está manifestado aquí. La confederación del mal influyó en la mente de los hombres para realizar los principios del mal. Ahora la pregunta es ¿cómo influyó y por qué? ¿Cómo estaba? ¿Cómo dijo Pablo que estaba antes? Él creía servir a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo estaba? En apostasía. Por lo tanto, estaba bajo el dominio ¿de quién? Del enemigo. ¿Cómo tuvo el enemigo poder influir en la mente de los hombres? Porque estaban en apostasía. Por eso podía. Porque el que tiene a Cristo, con este no puede. La confederación del mal influyó en el corazón de los hombres para realizar los principios del mal. Cristo y Barrabás fueron presentados ante la multitud. En las noticias de la tele, ¿verdad? Hoy, Cristo y Barrabás son presentados ante el mundo en las noticias de la tele. Dice, Barrabás era un notable ladrón y asesino. Barrabás. Cristo era el Hijo de Dios. Pilato contempló a los dos y pensó que no habría duda en cuanto a la elección de Jesús. Y todo hombre sano, en su sano juicio, creería lo mismo que Pilato. Pero se llevará la sorpresa de su vida. Lo mismo como el mundo hoy. Dice porque vamos a ver quién es el ladrón y asesino y quién representa a Cristo. Háganse preguntas y busquen las respuestas, ¿verdad? Dice, las señales de nobleza, inteligencia y pureza se revelaban claramente en su rostro, en marcado contraste con los burdos rasgos de Barrabás. Preguntó Pilato, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y se oyó el ronco clamor de la turba enfurecida que decía, ¡a Barrabás! ¿Dónde estaba la mayoría? Bajo el dominio del mal. ¿Quién influía en su mente? El enemigo. ¿Por qué? Porque estaban en una apostasía. ¿Y hoy? ¿Cómo influye el enemigo en la mente de todo el mundo que se traga con suma facilidad todos los engaños del enemigo? Y por la tele están engañados una y otra vez. Ayer era la medicina. Hoy la guerra. Los dos personajes parecen ser lo que no son. Uno es ladrón y asesino. Sin embargo, el pueblo lo escoge. Es el preferido. ¿Y matan a quién? Al que está señalado y que tiene que morir. ¿Por qué? No importa. Solo tiene que morir. ¿Por qué? Porque lo dice en la tele. Desató una guerra. ¿Qué guerra? ¿Qué tipo de guerra es? ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿De dónde viene todo? No, esto nos importa. Tiene que morir, no nos importa.
tiene que morir, es el malo. ¿Y quién obra? ¿Entiende el mundo hoy este teatro engañoso? Esta manipulación burda, ¿verdad? Preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y se oyó el ronco clamor de la turba enfurecida que decía: a Barrabás, al ladrón y al asesino. A esto han elegido la humanidad, a este. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado, mátalo, ¿verdad? Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? Me refiero hoy, para que lo matemos. ¿Qué ha hecho él que no ha hecho Barrabás antes? El ladrón y el asesino. ¿Y por qué no matasteis antes a este Barrabás? Espero que entendáis el teatro, queridos, los principios que están detrás, lo que está pasando de verdad, no lo que nos enseñan que es verdad y que necesitamos creer esta verdad. ¿Y a quién sirve esta gente? ¿A quién sirve esta gente? Dice, todos les dijeron: sea crucificado, y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. No necesitamos justificación, solo queremos que los mates. Que lo mates, nada, no necesitamos juicio, argumentos, verdad, no nos interesa la verdad, solo mátalo. ¿Qué espíritu es este? ¿Entiende el mundo? Pero peor aún, ¿y los hijos de Dios, supuestos hijos de Dios, entienden? ¿Tienen a Cristo? ¿Al verdadero Cristo? Satanás derrotado por la muerte de Cristo. En esta elección se manifestaron los principios de Satanás. En esta elección se manifestaron los principios de Satanás, pero que el mundo no los vio ni los entendió. Se subieron en este tren rápido, iban a la muerte sin darse cuenta siquiera, creyendo defender la verdad, como Pablo al principio. Y las huestes del cielo y todos los mundos que Dios había creado juzgaron que Satanás era acusador de los hermanos, mentiroso y asesino. En el cielo y en los mundos no caídos se definió la cuestión del poder engañoso de Satanás. Del poder engañoso de Satanás, de sus principios malignos, y para siempre se demostró la perfecta pureza y santidad de Cristo. La ley de Dios era buena, porque el hombre Cristo Jesús vino en esta tierra caída y reflejó la gloria de Dios en contra de los principios del enemigo. Y fue solo. Él contra todo el mundo, que estaba soportando el examen y la prueba en favor del hombre caído. Mediante el desarrollo del carácter y de los principios de Satanás, este fue para siempre desarraigado, separado del afecto de los mundos no caídos, y en el cielo se definió para siempre el conflicto acerca de sus demandas y de las demandas de Cristo. Las demandas de Cristo era sumisión a la ley, al Espíritu de Dios, como la única vía viable de armonía en el reino de Dios. En contra de las demandas del enemigo, un mundo sin ley, que está repleto de leyes,
¿verdad? No paran de salir leyes. Pero la santidad no se le ve por ningún lado. Lo único que se ve es este principio de Satanás. Su espíritu en la mente de los hombres separados de la gloria de Dios. La justicia manifestada en el carácter de Cristo, el Espíritu de Dios manifestado en Cristo, la presencia del Padre manifestada en Cristo, había de ser para siempre el ancla, la esperanza salvadora del mundo. ¿Cuál es la esperanza salvadora del mundo? El propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. Esta es la esperanza, esta es el ancla, esta es la ley de Dios, esta es la vida eterna. Cada alma que elige a Cristo puede decir con fe: el Señor es mi justicia. Su Espíritu de Cristo en mí es mi justicia. ¿Por qué no tenemos el Espíritu de Cristo? Porque lo convertimos en un Dios que en realidad, bajo este Dios, se ha suplantado el enemigo con la doctrina de la Trinidad. Por esto no tenemos al verdadero Cristo, solo creemos tenerlo, pero estamos en el mismo engaño como Pablo. Y hasta que no elegimos salir de este engaño, tener esa fe verdadera que nos pueda salvar, moriremos. Mientras permanecemos en el engaño, no gustaremos la salvación. Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y esto ocurre con todos los hijos de Dios. A lo largo de toda la historia, siempre ha ocurrido así. Siempre. Porque estamos en el mundo del enemigo. Y el enemigo en su mundo no quiere ningún hijo de Dios, solo de los suyos, a los cuales no les perdona para nada, los mata, porque por esto le gusta tanto la guerra, ¿verdad? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La gracia de Cristo y la ley de Dios son inseparables. ¿Entendéis lo que está diciendo? El Espíritu de Cristo y la ley de Dios son inseparables. Son una. ¿Quién es la gracia? El Espíritu de Cristo. ¿Quién es la ley? El Padre. La gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo y la ley de Dios son inseparables. Son una. ¿De quién habla aquí? De la deidad. ¿Cuántos son? Dos, queridos. Dos. En Jesús, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En su vida y carácter no solo revela el carácter de Dios, sino las posibilidades del hombre. Era el representante de Dios y el ejemplo de la humanidad de estar sometido bajo la ley, bajo el Padre, la fuente original de vida, la plenitud de la divinidad que habitaba en Cristo, ¿verdad? Presentó ante el mundo lo que la humanidad podría llegar a ser cuando se uniera por fe, cuando creera a Dios. ¿Quién es Él, su obra y cómo se manifiesta? Con la divinidad. ¿Entendemos el mecanismo? El unigénito Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre y estableció su cruz entre la tierra y el cielo. Mediante la cruz,
el hombre fue atraído a Dios y Dios al hombre, porque allí Cristo venció para siempre al enemigo y le dio al hombre la oportunidad de ser unido de nuevo a la ley, al Padre, a través del Espíritu de Cristo, porque eso es lo que hace en el día de la expiación, culminando con la boda del Cordero, en donde seremos unidos al Padre, recibiremos la aprobación del Padre, ¿verdad? Mediante la cruz el hombre fue atraído a Dios y Dios al hombre. La justicia se inclinó desde su puesto elevado y sublime, y las huestes celestiales, los ejércitos de la santidad, se acercaron a la cruz inclinándose con reverencia, pues en la cruz se satisfizo la justicia. Allí es donde el Padre le dice: adoradle. Es mi Hijo, es Dios. ¿Entendéis? Mediante la cruz, el pecador fue rescatado de la fortaleza del pecado, fue rescatado de este engaño, fortaleza del pecado, dice, de este engaño con mayúsculas, de la confederación del mal, y cada vez que se acerca a la cruz, se enternece su corazón y clama arrepentido. Fueron mis pecados los que crucificaron al Hijo de Dios. Mis pecados, mi incapacidad de entender quién era Cristo. Y lo maté. Fui yo lo maté. Deja sus pecados en la cruz y se transforma su carácter por el Espíritu de Cristo, por la gracia de Cristo. El Redentor levanta al pecador del polvo y lo coloca bajo la dirección del Espíritu Santo. Asimismo, lo somete a sí mismo, a través de su Espíritu, ¿verdad? Cuando el pecador contempla al Redentor, encuentra esperanza, seguridad y gozo. La fe se aferra de Cristo con amor, esta vez la verdadera fe, porque la fe que tuvo Adán lo mató. La fe que tenemos ahora en este Cristo nos da la vida. La fe se aferra de Cristo con amor por el Espíritu. La fe, la verdadera fe, obra por el Espíritu, por el amor, y purifica el alma. Y este es el día de la expiación, queridos. El día de la liberación. Su Espíritu en nosotros tiene que purificar el alma. De ningún modo peca hasta que Cristo viene. Porque si peca hasta que Cristo viene, esto es la demostración, por los frutos los conocerás, de que están desprovistos de Cristo, de la gracia de Cristo, del Espíritu de Cristo. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Como siempre os digo, no importa lo que yo digo, no es relevante. Lo único que trato de hacer es ayudaros a comprender la profundidad del Evangelio. Pero mi consejo es, como siempre, acérquense a lo escrito está. Pidan el Espíritu, la presencia de Cristo. Entiendan por vosotros mismos lo que el Evangelio trata de transmitiros. Si lo que yo digo os ayude, a Dios sea la gloria. Pero mis palabras no son el Evangelio. Al Evangelio hemos de ir. Es Cristo, es la verdad, el que nos llena de su presencia, de su Espíritu, de la gracia. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que salgamos del engaño, del dominio del enemigo, que seamos capaces de entender a través del Evangelio nuestra realidad, porque no queda tiempo, queridos, no queda tiempo. Cristo viene.
Cristo viene. Prepárense. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.